Buenas tardes, saludos cariñosos para todos los amigos y amigas que se reúnen con nosotros en esta tarde para estudiar otro personaje de la Biblia que seguramente tendrá para nosotros muchas enseñanzas, muchas cosas buenas para aprender. Espero que el personaje de hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. En lo particular, para mí fue algo muy bueno preparar este estudio y dedicar tiempo para sacar lecciones. Y les confieso que en la lección de esta semana, la de hoy, me hice algunas preguntas personales que sentí que necesitaba hacerme con sinceridad. Y espero que también ustedes al compartir conmigo la lección, luego, si quieren volver a ver el video, que esperamos no tenga ninguna interrupción en esta ocasión, puedan también hacerse algunas preguntas y evaluar el liderazgo de ustedes como mujeres de la iglesia. Bueno, por aquí ya hay algunos que están conectados. Creo que veo a Flor Manuel por aquí con nosotros. Está también Kim, como siempre. Muchos saludos, bonjour, que estén muy bien. Elizabeth también está con nosotros. Y el técnico está aquí con nosotros hoy. Hoy sí no tuvo que ir a ningún otro lugar. Se quedó aquí con nosotros. Y ¿qué les cuento? Pues todo por la gracia de Dios va bien. Muy ocupados en muchas cosas, muy felices de que después de todo el frío que hubo durante este fin de semana, ya esta semana se augura un clima de más calorcito. Y los trabajos en el jardín ya comenzaron. Esta mañana se me pasó el tiempo porque cuando vamos al jardín uno como que pierde la noción del tiempo, pero disfrutamos mucho limpiando y en algún momento les mostraremos un poquito. Espero que ustedes también hayan pasado bien y que el clima en los lugares donde ustedes se encuentran esté mejor. Que la salud de todos ustedes se encuentre bien. Todavía andamos por allí luchando con el COVID y ya les dije la semana pasada y creo que se lo he dicho un par de veces que parece que este virus vino para quedarse como el de la gripe, pero bueno, con la bendición de Dios y con los cuidados necesarios, porque no podemos obviar que es necesario cuidarse. Vamos a poder salir adelante y tener mucho cuidado en nuestras relaciones con los demás y en la forma como hacemos las cosas para compartir unos con otros. Les comento que empezamos un nuevo mes y en el diario bíblico también hemos comenzado un nuevo mes. El tema de los versículos para este mes es Dios el proveedor. Creo que no hay ninguna duda en que Dios es nuestro máximo proveedor, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, el proveedor soy yo, porque si no trabajo no tengo. No, no, no. Es que lo primero que Dios provee para nosotros es la vida, la salud y el trabajo. Y por eso tenemos la oportunidad de proveer para nuestras necesidades. Pero todo viene de la mano de Dios. Todo viene de Él y por eso estamos tan agradecidos y tan contentos. Así que para aquellas personas que están trabajando en su diario devocional, quiero decirles que los versículos, todos los 30 versículos de este mes, estarán orientados hacia la gratitud nuestra y hasta hacia la confirmación de que Dios es nuestro proveedor de necesidades físicas, de necesidades personales, de necesidades espirituales y de toda índole. Creo que por ahí está Atalía. Atalía, verifícame, tú eres la que cumples años, ¿verdad?
o lo cumpliste ayer o lo estás cumpliendo hoy, no sé, por ahí en una miradita rápida, porque no he podido dedicarme a mirar bien los mensajes que llegan por Facebook. He estado muy ocupada y no he podido hacerlo, pero me parece que vi por ahí que o eres tú o es otra Talía que cumple años. Si eres tú, que Dios te bendiga. Te deseamos muchas, muchas bendiciones, salud del cielo, fortaleza para ti, para tus seres queridos y que disfrutes tu cumpleaños junto con aquellos que amas. Y si no eres tú, pues bueno, y es otra Talía igual. Las bendiciones las deseamos para todo el mundo. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Creo que por ahí también está Eloísa Félix Robles. Este nombre no lo identifico mucho. Tal vez es una nueva persona que está con nosotros. Eloísa, ¿de dónde te conectas? ¿Es la primera vez que estás con nosotros? Porque tu nombre no me suena. Si es así, bienvenida. Y si ya estabas, pues discúlpame, pero a veces soy demasiado olvidadiza. Y hay nombres que me llaman la atención y hay otros que de pronto como que los paso por alto y no me doy cuenta. Pero igual, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por las bendiciones que seguramente recibirás y compartirás con otro. Yolanda, Dios te bendiga, un gusto tremendo tenerte aquí. Mónica, igualmente. Y a ver, ¿quién más? Voy a esperar unos segunditos. Les comento que gracias a Dios tuvimos un casito de COVID en la familia. Uno de los nietos se nos enfermó y nos pusimos muy tristes y angustiados en el sentido de que pues sabemos que la enfermedad nunca es bienvenida, ¿verdad? Pero estábamos confiados de que Dios lo iba a cuidar y lo iba a ayudar. Y con los cuidados de sus padres ya se recuperó. Todavía lo tienen en cuarentenado, cosa que no le gusta. Ustedes saben que a los muchachos eso de que los encierren y no los dejen moverse, eso es muy difícil. Pero gracias a Dios ya está bien, ya está recuperado. Y pues como medida de precaución, sus padres lo tienen aislado en la casa por unos días más mientras se recupera totalmente, de manera que no salga a ser motivo de contagio para otras personas. Cuando nos cuidamos nosotros, no solo nos cuidamos porque no queremos enfermarnos, sino porque no queremos tampoco ser el motivo de enfermedad para otra persona, ¿verdad? Así que, bueno, damos gracias a Dios que a pesar de todo ya se recuperó y que está listo para comenzar otra vez sus clases y todo lo demás. Bueno, voy a dar inicio al estudio, a ver si saludo a alguien más. Ya, Elizabeth, creo que te saludé. Sol Marina, bienvenida, Dios te bendiga. No sé si hay alguien más. Dianita, bendiciones, Dianita. Gracias por estar aquí con nosotros también. Y voy a inmediatamente a tener la oración, como es mi costumbre, para comenzar con el estudio de esta tarde. Oremos. Tierno y amante Padre que estás en el cielo, agradecidos contigo estamos porque nuevamente nos das una oportunidad de comenzar un estudio y estoy segura que a través de tu Espíritu Santo influirás en nuestras mentes para que aprendamos la lección que este personaje trae para nosotros. Guárdanos y bendice a todos los que se vayan a conectar y a todos aquellos que recibirán este mensaje posteriormente, para que sea de bendición para ellos también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro personaje de hoy, a ver, saludo a Elenita, saludo a Miriam y a Mónica, ya te saludé. Muy bien. Nuestro personaje de hoy es un personaje que ya conocimos y supimos de ella en una de las lecciones, pero fue simplemente una referencia porque estábamos estudiando, era su mamá. Y hoy vamos a estudiar la vida de ella. Me refiero a Miriam. Miriam o María, como se llama en algunos otros lugares, la hermana de
Aarón y de Moisés. Y por supuesto que ya conocíamos algo acerca de ella que vamos a repasar rápidamente hoy, pero hay tantos otros detalles que llaman la atención en la vida de esta mujer, que yo quisiera, como dije al principio, para que aquellas personas que se han estado conectando posteriormente a mis palabras iniciales, yo quisiera que ustedes, al terminar este estudio y en un momento de reflexión personal, en esos momentos en que usted se siente y se pone a pensar en tantas cosas, yo quisiera que usted vuelva a traer a su memoria la historia de Miriam y pueda llegar a algunas conclusiones y pueda hacerse algunas preguntas. Yo me las hice como una mujer que me considero usada por Dios para prestar un servicio, dotada por algunos dones que Dios me ha dado para poder servirle. Yo creo que a veces nosotros necesitamos hacer un alto y no mirar tanto el liderazgo de los demás, sino mirar nosotros y hacernos una evaluación. Miriam nos pone en ese cuadro, en ese entorno de poder hacer esta evaluación. ¿Quién era Miriam? Cuando la conocimos, la encontramos por allá en Éxodo en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Yo lo tengo aquí abierto en mi Biblia, abre tu Biblia también si la tienes a tu mano y vamos a repasar un poquito. ¿Te acuerdas en el capítulo 2 cuando leímos que hubo un levita que se casó con una mujer de su pueblo, de su propia tribu? Él se llamaba Amram, ella se llamaba Jocabed. Y tenían una hija y también tenían un niño. Y ellos, en el contexto en que aparece en el versículo 2, tienen un bebé y ese bebé crece en un momento bien conflictivo dentro del pueblo de Israel. Ellos estaban esclavos, los hebreos eran esclavos y de los egipcios, maltratados, vivían en una condición terrible, muy humillante. Y hay un dirigente que manda a que todos los niños pequeños de cierta edad, recién nacidos varones, sean lanzados al río porque no quiere tener ninguna sombra que pudiera acabar con su reinado. Y entonces la posibilidad de que pudiera levantarse un caudillo o una persona superior o que ocupara su lugar, lo quiso eliminar y quitó a todos esos niños con ese decreto de muerte a los bebés. Allí Amram y Jocabed tienen este bebé, lo esconden por 3 meses y fíjate que en el versículo 4 dice, pero Jocabed hace una canasta, la prepara bien y lleva al niño al río. Y en el versículo 4 dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Esa es la primera referencia que hay a ella. Pero fíjate que ahí no la menciona por su nombre, sino que la describe como la hermana del niño. Y luego en el versículo 7, otra vez se hace referencia a ella. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón. Y allí se lleva a cabo un diálogo que ya nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Quieres que te busque una nodriza para que te cuide el niño? Y la muchachita va inmediatamente, busca a la mamá. ¿Qué es lo qué podemos ver? ¿Qué características podemos ver de Miriam en su infancia, en este momento en que la encontramos en la Biblia y que por primera vez se hace mención de ella, no por su nombre, sino por su parentesco, de sus padres, Amram y Jocabed? Vale la pena decir que Miriam, Amram y Jocabed y Miriam, por supuesto, vivían en un poblado llamado Or, cerca de lo que hoy día se conoce como la capital en Egipto, el Cairo. Así que ella vivía allí, en ese lugar, con sus padres y con su hermanito Aarón. Cuando esta historia de Génesis 2 se realiza, Miriam tiene aproximadamente 13 años y su hermano Aarón 3 años y el hermanito que nace 3 meses, lo que nos lleva a concluir
que entre Miriam y Aarón había aproximadamente unos 10 años de diferencia. Y de ella con Moisés era todavía una diferencia mayor. Ella era la hija mayor. Muy bien, aquí la vemos entonces, y en todo lo que se describe allí en el capítulo 2, ¿qué es lo que vemos? Quizás ustedes pueden ir comentando un poquito ahí en el chat, me gustaría que lo hagan. ¿Qué características vemos de Miriam cuando era pequeña? Entre su niñez y su preadolescencia, los 13 años, cuando la vemos en el capítulo 2. La vemos que es una chica, una preadolescente de una fortaleza de carácter bien determinada. La vemos también que es supremamente valiente, porque si ella la llegan a encontrar ahí metida entre los juncos donde estaba esa canasta y cerca de esa canasta, quién sabe qué hubiera sucedido de ella. La vemos como una persona o una adolescente con mucho dominio propio, porque ella, su mamá le dio una orden y con mucha responsabilidad ella se fue. Déjame decirte, la Biblia no lo dice, pero no fue que Jocabed puso la canastita allí y en media hora apareció la hija del faraón. ¿Quién sabe cuánto tiempo tuvo que estar Miriam allí? A lo mejor tuvo que pasar toda la noche allí, hasta que por la mañana la hija del faraón fuera a bañarse. Lo que quiere decir que estamos hablando de una jovencita con mucho nivel de responsabilidad, con una jovencita sumamente talentosa y sagaz, pendiente de las circunstancias, que tan pronto salió la hija de Faraón, le dijo: ¿quieres que te busque a alguien? Se ofreció y de inmediato fue a buscar a su propia mamá, y en ningún momento actuó como que conociera a esa mujer ni nada. En otras palabras, era desde pequeña una mujer con un liderazgo tremendo, y a veces no nos imaginamos de ella sino nada más como la muchachita que cuidó al hermanito que estaba en la canastita. No, fíjate que detrás de todos esos acontecimientos que se relatan donde aparece ella, hay una serie de virtudes y de cualidades de esta jovencita. Ahora, Miriam, la Biblia no dice que se casó, era soltera. Y aquí quiero decirte que muchas veces la gente piensa que el éxito de una mujer está cuando se casa, cuando tiene un hogar, cuando tiene unos hijos, pero no siempre es así. Hay muchas mujeres que deciden su vida, pasarla soltera sin formar un hogar con un hombre y tener hijos, porque quieren dedicarse a otras cosas. Y no quiere decir que no son mujeres talentosas, no quiere decir que no son mujeres de mucho liderazgo, o que son mujeres incompletas porque no se casaron. No, esa es una decisión que cada mujer tiene que tomar. Y aquí vemos a Miriam con todas estas cualidades. Sin embargo, la Biblia no declara que ella nunca se casó. Muy bien. Siempre que encontramos a Miriam, la encontramos más relacionada con Aarón que con Moisés. ¿Y por qué sucede esto? Fíjate algo que tenemos que analizar. Hay una diferencia de edad de 10 años entre Miriam y Aarón. Aarón tiene 3, Miriam tiene 10, aproximadamente, ¿verdad? Y Moisés tiene 3 meses cuando lo meten en la canastita. Ok. Moisés, cuando lo encuentran en la canastita, se lo lleva la mamá lo cuida y eso, pero está con su mamá un tiempo, no toda la vida. Lo que quiere decir que Miriam pasó más tiempo cerca de Aarón que con el bebé. A Moisés lo llevan al palacio y se cría en el palacio. Su mamá lo tuvo solamente un corto tiempo, ¿verdad? Pero se cría en el palacio, lo que quiere decir que Miriam compartió más como hermana con Aarón que con Moisés. Eso hacía que hubiera una amistad más estrecha y más cercana entre ella y Aarón. Por eso la mayoría de las veces encontramos que se mencionan a ellos dos. Luego, cuando vuelve Miriam a ver a su hermano Moisés,
Acuérdate, está en el palacio. Cuando surge el incidente de que Moisés mata al egipcio y que tiene que salir huyendo y todas estas cosas, Miriam no vuelve a ver a su hermano, sino hasta 40 años después que su hermano regresa de Madián, porque él se fue huyendo a Madián. Regresa de Madián y allí ya él viene con la misión de liberar al pueblo, de ser el escogido para ser el libertador, y allí es donde Miriam vuelve ya a relacionarse con él. Aquí estamos hablando de una mujer de aproximadamente, dicen los comentaristas, cerca de los 80 años. Fíjate, interesante, ¿no es cierto? Y de eso no habíamos pensado. Ella dejó de verlo aproximadamente cuando ella estaría ¿en qué? En sus 17, 18... Vamos a ponerle 20 años. Vamos a ponerle 20. Y 40 que él se fue fueron 60. Y hay comentadores que dicen que cerca de los 80 años más o menos se encuentra Miriam cuando la liberación del pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Y entonces la encontramos en este capítulo cuando se cruza el Mar Rojo. La volvemos a encontrar en Éxodo capítulo 15. Entre el capítulo 3 de Éxodo y el capítulo 14 de Éxodo se cuentan todas las plagas y todo el proceso para liberar el pueblo. Pero ¿quiénes son los dos personajes principales allí? Son Moisés y Aarón. A ella no la encontramos allí. Ella aparece por primera vez en ese proceso de liberación del pueblo cuando se cruza el Mar Rojo y los egipcios mueren tragados por el mar cuando se juntan de nuevo las aguas. Y en una expresión de alabanza y de reconocimiento del poder de Dios, en el capítulo 15 de Éxodo encontramos el cántico de Moisés, donde él alaba la grandeza de Dios, donde él manifiesta lo grande que ha sido Dios al actuar, que llevó al jinete y al caballo, lo echó al fondo del mar, y hay un júbilo muy grande. Estamos hablando ahora en el versículo 19 del capítulo 15, donde encontramos un cántico que hace Miriam. Fíjate que está inspirado en lo que su hermano Moisés está cantando y está diciendo de alabanza y de reconocimiento de la grandeza de Dios. Acompáñame a leer en el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 19 de Éxodo 15, 19, la composición del canto de María o de Miriam, para que tú veas la relación que hay entre ambos cantos. Dice el versículo 19: cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, y aquí te quiero pedir un favor, subraya eso con un marcador, porque esta es la primera vez que en la Biblia se reconoce a una mujer como profetisa. La primera mención y reconocimiento de una mujer como profetisa se hace aquí y se hace con Miriam. Así que subráyalo, para que lo tengas como una información muy personal. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando pandereta, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes.
¿Qué hizo Miriam en ese momento? Dirigió a todas las mujeres del pueblo de Israel. En mi investigación encontré que mientras Moisés dirigió el canto con los hombres, aproximadamente más de 600,000 hombres, Miriam dirigió a todas las mujeres. Óyeme, eso es una líder de ministerio de la mujer, ¿cierto? Claro que sí. Allí se ve por primera vez el liderazgo de una mujer en esta propensión o en esta magnitud, cuando ella agarra a todas esas mujeres, las inspira, porque todas ellas habrían cruzado el Mar Rojo. Sus pies secos habían sido testigos de ese gran milagro y ahora no se podían quedar calladas. Así que Miriam con sus panderos y con todo, y todas las mujeres también comenzaron a cantar ese cántico que no hacía otra cosa sino reconocer la grandeza de Dios en la liberación del pueblo. Allí entonces vemos que Miriam se destaca ya abiertamente como una líder dentro del pueblo. Su liderazgo, ¿en qué estribaba? Ella estaba junto a su hermano Aarón y a su hermano Moisés. Ellos tres habían sido escogidos para liderar todo este proceso de movida del pueblo desde Egipto hacia rumbo a la Canaán que el Señor les había ofrecido, y ella era parte importante de eso. Ahora, hay ciertos otros aspectos donde nosotros encontramos a Miriam que necesitamos analizarlos, porque ahora la tenemos aquí identificada como una profetisa, identificada como una líder que está trabajando junto a sus hermanos, y muchas cosas lindas y buenas están pasando. El pueblo está moviéndose con esa ilusión, con esa esperanza de ir a la conquista de esa tierra que se les ha dado. Pero se presentan una serie de inconvenientes en el camino que hay que analizar para que nosotros nos demos cuenta cómo la evolución de los planes de Dios muchas veces se ven truncados, porque la misma naturaleza pecaminosa de nosotros los seres humanos nos lleva muchas veces a tomar acciones y hacer cosas que no están correctas y que entorpecen el plan que Dios tiene para sus hijos. Fíjate que quiero llevarte ahora vamos a salir de Éxodo y vámonos al libro de Números. Y allí en el libro de Números, en el capítulo 11 del libro de Números, encontramos que el pueblo hebreo está ya fuera de Egipto, está ya en su camino por allá por el desierto. Van desde Sinaí hasta ciertos lugares y hay muchas cosas que han estado ocurriendo. Pero como lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 11, nunca faltan los problemas, las quejas y los inconformes en todas las cosas, aún entre aquellos que saben que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 11, el versículo 1. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlo el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Se encontraban en Taberá, se habían movido y estaban en esa zona. Y estaban quejándose por todas las incomodidades que tenían. Y yo digo, pero si más incómodos estaban en Egipto. Si en Egipto la mayor incomodidad que tenían era la esclavitud. Pero parece que eso ya no les importaba y ya se les había olvidado. Así que el ardor, dice, entonces el pueblo clamó a Dios y el Señor, oró al Señor, Entonces el pueblo clamó a Moisés y oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Casi que el Señor los acaba.
casi que los quema a todos por ser tan protestones y tan faltos de confianza y tan mal agradecidos con Dios. Así que se mueven de allí y se van a otro lugar. Si siguen leyendo en el capítulo, en el versículo 4 dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. ¿Quién era el populacho? Junto con los hebreos que salieron de Egipto, salieron egipcios también. Algunos me imagino que casados con hebreos o unidos o que habían visto, después de ver todas las plagas y todas las cosas, habían visto el poder de ese Dios y como ellos eran tan agoreros y todo, pues pensaron, vámonos con este Dios porque con este nos va a ir mejor que con el otro, pero no porque lo adoraban ni lo reconocían como el Dios verdadero. Y por supuesto, cuando la gente se une con esas motivaciones y empieza a ver que las cosas no son como se las esperaban, entonces comienza la queja. Y aquí parece que el asunto era por comidita. Dice, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Gratis? ¿Qué va? A cuesta de su esclavitud. También comíamos pepinos y melones y pueros, cebollas y ajos, pero no tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Ya estaban cansados del maná, ya no querían el maná, ya les aburría, como muchas personas que empiezan a decir, ¿y qué comemos? Nada más que frijoles y arroz, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? Lo mismo que hay para comer. ¿Cierto? ¿Qué era lo único que faltaba? La carne. Era lo único, porque todo lo demás estaba allí. Pero bueno, comenzaron a quejarse y aquí lo vemos con eso, ¿verdad? Moisés va, habla con el Señor y le dice, Señor, yo ya no puedo más, mira, yo no sé por qué tú me estás haciendo pasar por esta circunstancia. La verdad que este es un pueblo tuyo, haz con ellos lo que tú quieras, por favor, Señor. Y el Señor le dice, no te preocupes, vamos a tener esto resuelto, yo voy a mandar codornices, les voy a mandar lo que están pidiendo, lo vemos allí en ese capítulo. Y dice en el versículo 31, el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y los dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento. Y bueno, me impresionó que en el versículo 32 dice, el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente, y ninguno recogió menos de 2 toneladas. Porla, ¿cómo iban a poder comer tanto? ¡Qué gula! ¡Qué gula! ¡Qué mentalidad! Y bueno, ahí la tenían y después la distribuyeron por todo el campamento. ¿Saben qué? En el versículo 24 dice, no, perdón, en el versículo 33, ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron a ese lugar Kiriot Atabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón. ¿Sabes que muchos de los que salieron de Egipto murieron allí y no disfrutaron de la Canaán? Porque esta fue una de esas ocasiones donde murieron muchos. Y posteriormente vamos a ver que en otro lugar y por otras quejas y por otra insatisfacción murieron muchos más. Porque es que todo el que se queja de Dios tarde o temprano pierde las bendiciones que Dios le quiere dar. Entonces, en este entorno se han mudado, se han ido de allí y se fueron a Hazerot. Cuando están en Hazerot viene otro problema. Ya no solamente el fuego que hubo allá, no solamente todos los que murieron por estar pidiendo tanta carne y se murieron con la mitad, el poco de carne en la boca. Ahora viene otra circunstancia. En el capítulo 12 dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y aquí la vemos a ella por tercera vez.
La vimos por primera vez cuando chiquita, la vimos por segunda vez cuando es reconocida como profetisa y dirige todas las mujeres en el cántico de Miriam y de liberación cuando Moisés también hizo su cántico. Y aquí la vemos por tercera vez, pero ¿cómo la vemos? En lugar de verla en una forma agradable, la vemos aquí en medio de un chisme y de una queja. Fíjate cómo una persona escogida por Dios, dotada con habilidades, puede convertirse en un problema serio y en traer oprobio a la causa de Dios cuando pierde de vista el verdadero objetivo para que Dios te llama y para que Dios te dota, te prepara y te utiliza. Por eso te dije que esto es una lección para que la reflexionemos. Allí dice que ella, Miriam y Aarón, y se menciona a ella primero que Aarón. ¿Sabes por qué? Porque ella fue la que comenzó el pleito. Ella fue la que inició todo el problema que encontramos en el capítulo 12. Le echó la culpa a que Moisés se había casado con una mujer de otra raza. Pero quiero decirte que esa no era la razón verdadera por la que surgió este conflicto tan grande y que Miriam fue la originadora de ella. Sigue leyendo conmigo en el versículo 2. Decían, ¿quién decía? Miriam y Aarón. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros y el Señor oyó sus murmuraciones? El verdadero motivo de la queja no era que Moisés se hubiera casado con una mujer de otra cultura, porque Séfora, la esposa de él, era adoradora del Dios verdadero, aunque vivía en Madián. La razón del pleito era el celo, la envidia tan grande que había en el corazón de Miriam porque ella no era igual reconocida que su hermano Moisés. ¿No te parece que hay una historia más o menos que comparable con esta, cuando en el cielo otro se sublevó y se molestó y comenzó un pleito grandísimo porque no era más importante que Jesús y que Dios, que no podía ser igual? ¿Sí? Allá en el cielo, Satanás hizo lo mismo. Y aquí encontramos que Miriam dejó que ese celo y esa envidia se anidara en su corazón. Y no solamente dejó que se anidara en su corazón, sino que lo expresó verbalmente. Lo compartió públicamente, creando un caos y un problema muy grande. Sigue diciendo el versículo 4. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro ser sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero eso no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Mira el diálogo que tiene Dios con Aarón y con Miriam. Fíjate esto, Dios se toma el tiempo para especificarle muy bien la magnitud de lo que ellos están queriendo hacer y decir. Cuando él habla cara a cara, claramente, con él hablo, cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo se atreven? En el versículo 9 dice, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos
y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, que era lepra. Se volvió leprosa inmediatamente que Dios se retiró de allí. Entonces, ¿quién? Aarón le dijo a Moisés: te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Aquí hay un reconocimiento de la falta, porque si realmente queremos que Dios nos perdone, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Fíjate que aquí dice que quien reconoció fue Aarón, pero yo estoy segura que Miriam también tuvo que haberse dado cuenta. Yo no sé si estaba tan impactada de verse leprosa, que en ese momento su mente tuvo que recapacitar y decir: ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho, Señor? He pecado contra ti, he pecado contra tu siervo, el que tú has escogido. Tú también me habías escogido a mí y yo perdí el rumbo. ¿Qué me pasó? No lo dice mi Biblia, pero yo creo que pudo haberlo pensado Miriam. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre. Y entonces Aarón le pide a Moisés que ore por ella. Moisés, dice el versículo 13, le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. Ese mismo hermano contra quien ellos dos habían hablado, ahora ese mismo tenía que interceder ante ellos contra el Señor, para que el Señor no los destruyera y sanara a Miriam de esta terrible enfermedad. Y en el versículo 14 dice que el Señor les respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se la confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. 7 días duró fuera hasta que se limpió la lepra, porque esa era la ordenanza de Dios. Ustedes lo pueden buscar en Levíticos, que lo van a encontrar. Y allí se van a dar cuenta que si 7 días después la piel estaba limpia, quería decir que la persona estaba completamente libre de la enfermedad. Y después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Busca en Números capítulo 20, el versículo 1, para que encuentres lo que fue de Miriam después de todo esto. Ella fue reincorporada al pueblo nuevamente y sanada a causa de la intervención de la oración de Moisés. En el capítulo 20, en el versículo 1 dice: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sim el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. La Biblia no dice nada más de ella. Una mujer de un gran liderazgo, pero una mujer que nos tiene que hacer pensar a nosotras las mujeres en varias conclusiones. Y yo las tengo aquí anotadas y las voy a compartir con ustedes rápidamente. Dios dotó a Miriam de talentos especiales para la función que le asignó. Y no hay que quejarse, y no hay que pedir más. Si Dios a ti te dio un talento, úsalo para servir al Señor. No estés buscando copiar de otras o compararte con otras. Dios, tú eres única y Dios a ti te dotó de algo en particular. Úsalo para servirle y no anheles nada más. Eso fue un error de Miriam, querer ubicarse en el mismo nivel de Moisés. El corazón de Miriam estaba tocado por el orgullo. Le hacía falta humildad, como a muchos de nosotros nos hace falta humildad. Cuando nos miramos, cuando vemos los dones, los talentos que Dios nos da, muchas veces creemos infatuamente que podemos decir: bueno, todo esto es para la gloria de Dios. Sí es para la gloria de Dios, pero si andas buscando que también sea para la gloria tuya, déjame decirte, estás desubicada. Si estás buscando que allá en el fondo, aunque no te lo digan con la boca, sea para la gloria de Dios, pero también un poquito para mí, para que se vea de lo que yo soy capaz y de los talentos que yo tengo,
ten cuidado. Ten mucho, mucho cuidado. El celo y la envidia dañan el liderazgo y el servicio de una persona escogida. Cuando tú con ese celo te sientes que quizás eres más que otro o te sientes que pues aquí en esta congregación no hay nadie. No, fíjate que muchas veces no lo decimos de boca, pero de acciones lo decimos. Aquí no hay nadie que lo haga mejor que yo. Aquí nadie sabe hacer dramas mejor que yo. O los dramas que yo hago son los mejores en esta iglesia. O las flores que yo acomodo son las más bonitas. Nadie sabe acomodarlas como yo. Cuando hacemos esas cosas así, nosotros estamos demostrando que hay envidia en nuestro corazón y que estamos todavía como muy inflados, que estamos creyéndonos que somos mejores que otros. No lo decimos de palabra, pero lo decimos de actitudes, de acciones. Y eso es peligroso. No debiéramos hacerlo. Otro punto que nos enseña la lección de Miriam, la vida de Miriam, es que cuando hacemos comentarios públicos de nuestras apreciaciones de las cosas que pasan, que juzgamos y decimos, es que aquí no hay personas preparadas para esto, o es que aquí hace falta esto, o es que aquí no se hace aquello o lo otro. Nosotros estamos públicamente regando una semilla que puede traer descontento y insatisfacción en la vida de otras personas. Cuidado los comentarios que hacemos como mujeres líderes de la iglesia, de las cosas que vemos que quizás no son como a nosotros nos gustaría que fueran, pero que pueden tener un tinte de crítica que no debe hacerse. Dios nos da dones y debemos usarlos con humildad. Y si tú reconoces, porque esto es una gran verdad, si tú reconoces que tienes dones mayores que otras personas, mi querida, no los pregones. Úsalos para servir al Señor. No andes pregonándolo. Úsalos para un servicio, el servicio de Dios con humildad. La gran equivocación de Miriam fue la falta de respeto y la rebelión contra el líder. Y mucho cuidado nosotras de actuar de igual manera. Muchas mujeres han entrado a formar parte de las juntas y de los liderazgos de la iglesia a diferentes niveles, pero debemos conservar el recato, la humildad, la discreción y tener mucho cuidado. David fue ungido rey y aunque Saúl no lo sabía, Saúl sí lo sabía. Y aunque Saúl lo perseguía y trató de matarlo, él nunca le hizo daño porque siempre pensó que él no debía levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y si tú eres una mujer que te desenvuelves en niveles de juntas y en niveles de la organización, en diferentes responsabilidades, nunca vayas en rebeldía contra la autoridad constituida de la iglesia. Nunca vayas en eso, porque entonces el liderazgo que Dios te ha dado no va a ser de bendición. Miriam muere aproximadamente un año antes de que el pueblo de Israel entre a Canaán. Casi llega, pero no llegó. Triste, pero esta vida de Miriam nos lleva a nosotras a llegar a conclusiones, que debemos ser mujeres usadas por el Señor, humildes, con dones a su servicio y siempre conscientes de que Dios puede, por intermedio de nosotras, hacer grandes cosas para bendición de su iglesia, su pueblo y bendición de nosotras también. Así que sigamos los lineamientos del Señor con humildad y seamos mujeres al servicio del Señor. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por esta historia de Miriam. Gracias porque en el reino de los cielos, esta mujer que pasó por esta prueba tan difícil y aparentemente no supo cómo hacer,
y tuvo un momento de debilidad, pero tú la restauraste, tú la renovaste. Y con ella cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. No sé si ella nos dirigirá a todas las mujeres que estemos allá, pero una cosa sí quiero pedirte hoy, que nos dirijas a todas nosotras mientras militamos aquí en la tierra para que seamos mujeres de buena influencia, que pongamos nuestros dones a tu servicio y hagamos lo mejor para el crecimiento de tu iglesia y la predicación del Evangelio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigas, las quiero mucho. Dios las bendiga. Dios las guarde. Y si quieres conocer un poquito más acerca del final de Miriam, te invito a que leas en este libro Hijas e Hijas de Dios. En la página 32, el último párrafo que inicia dice, allí murió y fue sepultada María o Miriam, que es el mismo personaje. Que Dios te bendiga. Cuídense mucho, una feliz semana y el próximo lunes, si Dios nos da vida y salud, estudiaremos otro personaje. Hasta luego.